Toda persona es bienvenida a esta celebración. Nadie es excluido, porque la buena noticia del Evangelio es para todos, y Jesús, nuestro Maestro y Señor, no excluyó a nadie. Toda persona es acogida por el abrazo amoroso de Dios, y ese abrazo nos une a todos y nos hace parte de una misma familia. Damos gracias a Dios por enseñarnos a superar todas las barreras que antes nos separaban. Gracias por mostrarnos el camino del encuentro y la reconciliación. El Señor nos une y nos ha hecho bien. No hay santo como nuestro Dios. Nadie protege como tú, Señor. Nadie hay fuera de ti. Que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe, y pesa y juzga lo que hace el hombre. Dios nuestro, venimos a esta casa de oración a buscar más de ti, más de tu presencia, más de tu palabra. Ven a encontrarnos. Ayúdanos a despojarnos de nuestras seguridades y de nuestras supuestas virtudes, para que podamos realmente entender que no somos mejores que nadie. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, de nosotras, y nos recibas con los brazos abiertos. Te lo pedimos con humildad. Te lo pedimos en el amoroso nombre de Jesús. Amén. Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor.
No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le veneran, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le veneran, como lo es un padre con sus hijos. Que la música nos anime hoy, que se escuche del pueblo la voz, dando alabanza al Dios de la creación, el Dios de amor. Que todo el pueblo alabe a Dios, cantos de gloria en su honor, y que su voz se escuche por doquier. No importa ya tu condición, débil o fuerte, cansado o sin fe, tienes lugar en el amor de Dios. Confiamos en tu gran amor, por tu bondad, por tu gracia y favor. Es nuestro encuentro, fiesta en tu honor. No alabamos a Dios solo con cánticos y música. También alabamos a Dios ejercitando la solidaridad, la entrega en favor de los más necesitados. Con nuestra ofrenda mostramos nuestro agradecimiento a Dios y nuestro reconocimiento de que el Padre Creador provee para el sostenimiento de todas sus criaturas. Mostramos también nuestra confianza en la promesa de Dios de que siempre cuidará de nosotros y nuestra esperanza en que, compartiendo los bienes que tenemos, estamos sembrando semillas de un mundo más justo. Y el Señor hará llegar pan al hambriento, palabra de ánimo al caído, abrazo acogedor al que está solo. Como parte de nuestra alabanza, presentamos nuestras ofrendas para el sostenimiento de la obra de Dios en este lugar.
Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Decirle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengáis miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengáis miedo. Yo cuidaré de vosotros y de vuestros hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Acoged a los que tienen una fe poco formada, y no os ensancéis en cuestiones opinables. Algunos creen que se puede comer de todo. Otros, en cambio, tienen la fe poco formada y solo comen alimentos vegetales. Quien come de todo, que no desprecie a quien se abstiene de comer ciertos alimentos. Y el que no come ciertos alimentos, que no critique al que come de todo, pues ambos han sido acogidos por Dios. ¿Quién eres tú para erigirte en juez de alguien que no está bajo tu dominio? Que se mantenga en pie o que caiga es algo que incumbe solamente a su amo. Y no cabe duda de que se mantendrá en pie, pues le sobra poder al Señor para mantenerlo. Algunos dan especial importancia a ciertos días, mientras que otros piensan que todos los días son iguales. Actúe cada uno conforme al dictamen de su propia conciencia. El que piensa que hay que celebrar determinadas fechas con intención de honrar al Señor, lo hace. Y el que come de todo, también lo hace para honrar al Señor. De hecho, da gracias a Dios por ello. De la misma manera, el que se abstiene de comer ciertos manjares, lo hace para honrar al Señor y también da gracias a Dios. Nadie vive ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, en vida o en muerte, pertenecemos al Señor. Para eso murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. ¿Cómo te atreves, entonces, a erigirte en juez de tu hermano? ¿Quién eres tú para despreciarlo? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios, pues dice la Escritura: por mi vida, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y todos reconocerán la grandeza de Dios. En una palabra, cada uno de nosotros habrá de rendir cuentas a Dios de sí mismo. Aleshores Pere preguntà a Jesús: Senyor, quantes vegades hauré de perdonar al meu germà les ofenses que em faça?
7 vegades? Jesús li respon: no et dic 7 vegades, sinó 70 vegades 7. Per això passa amb el regne del cel com amb un rei que volgué demanar comptes als seus subordinats. Tot just havia començat quan li van portar un que li devia 10.000 talents. Com que no tenien què pagar, el senyor va manar que per a poder satisfer el deute el vengueren com a esclau, a la seva dona, els seus fills i tots els seus béns. Ell se li va llançar als peus i prosternat li deia: «Tinc paciència amb mi i t'ho pagaré tot». Llavors, compadit d'ell, el senyor deixà lliure aquell subordinat i li va perdonar el deute. Quan aquell home eixia, va trobar un dels seus companys que tan sols li devia 100 denaris. L'agafà i l'estrangulava dient: «Paga'm el que em deus». El company se li va llançar als peus i li suplicava: «Tinc paciència amb mi i jo t'ho pagaré». Però ell s'hi va negar i el va fer tancar a la presó fins que pagara el deute. Quan els altres companys van veure el que havia passat, es va saber molt greu i anaren a explicar-se al seu senyor. El senyor va fer cridar a aquell home i li digué: «Servidor roïn, quan vas suplicar-me el vaig perdonar tot aquell deute. No t'havies de compadir del teu company quan jo m'havia compadit de tu?» I, indignat, el va posar en mans dels botxins perquè el torturaren fins que haguera pagat tot el deute. Igualment vos tractarà mon Pare Celestial si cadascú no perdona de tot cor el seu germà. Hermanas y hermanos, que la luz de Dios nos ilumine y oriente nuestros pasos en el buen camino. Hace unos días recibí este mensaje de WhatsApp. En septiembre se inician las clases y te quiero pedir un favor. Siéntate con tus hijos e hijas 5 minutos y explícales que no es motivo de burla ser muy alto, bajito, gordito, flaquito, negrito o blanquito. Que no tiene nada de malo llevar los mismos zapatos o deportivas todos los días. Explícale que una mochila usada o rota carga los mismos sueños que una de Carrito o de algún personaje. Enséñale, por favor, que no excluya a nadie por ser diferente o no tener las mismas posibilidades que ellos tienen. Explícale que las burlas duelen y que a la escuela se va a aprender, no a competir, no a criticar, no a humillar. Explícales que ellos y sus compañeros valen lo mismo. La educación empieza en casa. Cuando leí este mensaje, al mismo tiempo me gustó y me entristeció. Me gustó porque es una enseñanza buena, importante, necesaria, y me entristeció precisamente por ser tan necesaria. Apenas un día o dos después veo los textos que nos guían en nuestra reflexión este domingo, y sobre todo al leer la epístola me viene a la memoria el mensaje antes citado, y ante la situación que refleja destaca la pregunta: ¿quién eres tú
para erigirte en juez. Grandes eran las disputas que en las primeras comunidades cristianas, desde un principio, hubo acerca de qué cosas estaban bien y cuáles no. Qué cosas podía o debía hacer un buen cristiano y cuáles lo desacreditaban como tal. Y ante esas distintas opiniones, la cosa no se limitaba a una confrontación de ideas. Desde luego, juzgar, criticar, considerar a los demás como inferiores o equivocados y estar prestos a rechazarlos, humillarlos, condenarlos, no es ninguna novedad, como tampoco lo era en los primeros tiempos del cristianismo. También es cierto que últimamente, y de manera especialmente alarmante en el ámbito escolar, las burlas, los insultos, la exclusión por cualquier causa se ve como un grave problema que requiere atención y búsqueda de soluciones. Y a mí me entristece mucho pensar, ¿y los cristianos? ¿Cómo es posible que habiendo tantas personas que se consideran a sí mismas cristianas, se siga viviendo tan lejos de las enseñanzas del Evangelio? ¿Cómo es posible que después de tantos años haya calado tan poco el Evangelio que se haga tan necesaria hoy la amonestación del apóstol? ¿Cómo te atreves entonces a erigirte en juez de tu hermano? ¿Quién eres tú para despreciarlo? Decía antes lo mucho que preocupa la situación en el ámbito escolar, y a ello responde el mensaje de WhatsApp citado. Y los que tengan hijos en edad escolar es lógico que se preocupen por la posibilidad de que sus hijos sean víctimas de burlas, rechazo, menosprecio o cualquier otro tipo de violencia. Pero si son buenos padres y se saben responsables de la educación de sus hijos, y aún mucho más si como creyentes quieren seguir las enseñanzas de Jesucristo, harán todo lo posible por evitar la posibilidad de que sus hijos sean los autores de esas actitudes que conllevan el sufrimiento de sus compañeros. Porque, ¿cómo te atreves a erigirte en juez de tu hermano? ¿Quién eres tú para despreciarlo? A mí me gustan mucho los niños. He trabajado mucho con ellos, tanto en colegios como en otros ambientes. Y el tema de su educación me parece importante. Pero, ¿cómo se puede enseñar lo que no se sabe? ¿De qué servirá que un padre o una madre se tome 5 minutos con sus hijos para explicarles que hay cosas de las que no hay que burlarse? ¿Que no han de excluir a nadie por ser diferente? Si la práctica habitual de los adultos es de rechazo, menosprecio, exclusión de quienes no se ajustan a sus gustos o convicciones. Y lo más triste y doloroso es que esa práctica es tan habitual, si no más, entre los que se consideran cristianos. Entre los destinatarios de la carta a los romanos había rechazos y exclusiones mutuas por estar unos apegados a las costumbres y tradiciones judías respecto a la alimentación y a las celebraciones festivas, o por considerar otros que todo eso estaba superado y no había que seguir sus normas. De igual manera, a lo largo de la historia de la Iglesia y aún en nuestros días, siempre se han encontrado y se siguen encontrando motivos que justifiquen la condena de otros. De manera que debemos con toda humildad recibir la amonestación que hace Pablo y cuestionar nuestra propia actitud con respecto a los que no son como creemos que deberían ser. Aprendamos a discernir y no hagamos motivo de excomunión
y eterna condenación cuestiones que son opinables. Ni hagamos dogma de fe, ideas o posiciones que en realidad responden a la influencia de situaciones históricas, sociales, culturales. Ni siquiera deberíamos caer en la tentación de condenar a quien ha hecho mal, a quien actuando injustamente nos ha perjudicado u ofendido. Porque, en definitiva, lo único condenable es condenar a otros. Lo único condenable es condenar a otros. Pues esa actitud muestra que no se conoce lo que es el amor. Esa actitud muestra lo lejos que se está de la comunión con Dios, ese Dios cuyo amor es tan grande como alto es el cielo sobre la tierra. Con esta forma poética expresaba el salmista la dimensión del amor de Dios, el cual se muestra en que es clemente y compasivo. No guarda rencor, sino que perdona todos tus pecados. Vivir en comunión con Dios nos hace partícipes de su amor y de su capacidad de perdón, un perdón que no tiene límites. Cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Y él mismo propone, ¿hasta 7? No pensemos en un número exacto de veces que hay que ir contando, y hasta aquí, y a partir de aquí ya no. El número 7 indica plenitud, la totalidad de algo. Así pues, ¿qué más se puede pedir que perdonar 7 veces? La respuesta de Jesús nos plantea ir más allá. Por muy lejos que pongamos nuestros límites o que creamos haber comprendido lo infinito, hay que ir más allá. 70 veces 7. No cuentes. No las cuentes, porque por mucho que cuentes, siempre tendrás un límite y no hay que poner límite al perdón. Sin embargo, la parábola con que Jesús continúa su enseñanza termina hablando de condena. Efectivamente, el que no ha sido capaz de perdonar, el que condena a otro, se condena a sí mismo. Por eso Jesús pone tanto énfasis en que hay que perdonar 70 veces 7. Si miramos paso a paso la historia que relata la parábola, podemos imaginar las reacciones de quienes la oyeron por primera vez. Sus gestos de asentimiento ante algo que consideraban lógico. Las deudas hay que pagarlas, de una manera o de otra. La sorpresa no exenta de incredulidad ante la magnanimidad, la generosidad, la bondad del Rey que perdona. A ellos no se les escaparía la gran diferencia que hay entre los 10.000 talentos perdonados y los 100 denarios que no fueron perdonados. Me sería imposible traducir estas cantidades de manera exacta, pero para que nos hagamos una idea aproximada, la deuda que se perdona al primer siervo equivaldría a unos cuantos, a bastantes cientos de miles de euros. Mientras que lo que a él se le debía no llegaría a 100. La primera deuda es demasiado grande para poderse saldar. Y además lleva a pensar qué mal lo ha hecho para endeudarse de esa manera, para endeudarse hasta ese punto. Lo que a él le debía a su compañero era, en comparación, una tontería. También podemos imaginar cómo se indignarían los oyentes de la parábola, de igual manera que el relato dice que se sintieron consternados quienes vieron la falta de comprensión y de misericordia de quien, habiendo sido perdonado en tan gran medida, no solo no fue capaz de ser generoso en el perdón, sino que ni siquiera estuvo dispuesto a ser paciente y dar la oportunidad de que se le pagara lo debido.
Y es fácil imaginar la conformidad con la reacción del rey cuando le cuentan lo ocurrido. Claro, muy bien, se lo merece. Más de uno sonreiría ante la imagen del castigo, como debe ser. Y más de uno se tendría que tragar su sonrisa y algo más, cuando Jesús termina diciendo: eso mismo hará mi Padre Celestial con aquel de vosotros que no perdone de corazón a su hermano. Glups. Esta historia es nuestra historia. Ante Dios todos somos deudores, grandes deudores. ¿Cómo podríamos pagarle el bien que nos hace? Tanto bien como nos hace. ¿O qué compensación podríamos dar por nuestras faltas y pecados? Entonces nos dice: no os angustiéis, no tenéis que pagar nada, porque yo os perdono, porque soy clemente y compasivo, porque no os guardo ningún rencor, porque sois mis hijos y os amo. Si abrimos nuestros corazones a ese amor, solamente amor brotará de nosotros. Pero si no somos capaces de perdonar las ofensas recibidas, si no somos capaces de aceptar a cada persona tal y como es, sin hacer juicios condenatorios, sin caer en el menosprecio, es que nos hemos negado a recibir el perdón de Dios y estamos apartados de su amor, de su comunión. Seguramente nuestras maravillosas inteligencias nos llevarán a pensar que hay que ser muy tonto para no querer recibir el perdón. Nadie quiere ser castigado. Pero es que no es lo mismo. No es lo mismo, y sin embargo es tan fácil y tan frecuente confundir el perdón con eludir el castigo. Y con esto último es con lo que la mayoría de la gente se conforma. Porque el auténtico perdón es muy difícil de entender y por tanto de aceptar. El perdón de Dios es el perdón auténtico que no se limita a no castigar, sino que transforma y da vida. Vida para vivirla, vida para compartirla, vida para que otros puedan sentir el mismo amor. Hoy la porción del Antiguo Testamento nos ilustra acerca del perdón con este fragmento de la historia de José. Recordamos cómo los hermanos lo habían intentado matar, finalmente deciden no hacerlo, pero no por amor o por compasión, sino para no mancharse las manos de sangre. Y se deshacen de él vendiéndolo como esclavo. Todos estaremos de acuerdo en que no fue un agravio pequeño. A lo que hay que sumar el gran dolor que le provocaron al padre al hacerle creer que su hijo estaba muerto. Aunque hacía tiempo que José los había recibido y les había dicho que no les guardaba rencor, que entendía que todo lo ocurrido había llevado a un buen fin, sus hermanos no están del todo seguros. Tal vez el deseo de venganza, lógico, normal, natural, había sido contenido por respeto, por amor a su padre, pero ahora que ya no está, lo más que podían esperar era que, apelando a que el deseo de su padre era que los perdonase, el castigo no fuera tan duro como el que creían merecer. Qué difícil es entender el perdón. Más aún cuando se reconoce la gravedad de las propias faltas. José llora, porque sus hermanos no son capaces de entender que él los había perdonado. Y tiene que reiterarles una y otra vez que no tengan miedo. ¿Y nosotros? ¿Somos capaces de entender que Dios nos perdona
que por muy graves que hayan sido nuestros errores, su misericordia es aún mayor? Si es así, estaremos tan agradecidos y llenos de amor que podremos ser también compasivos y misericordiosos para con los demás. Vivir la dimensión del perdón no es una utopía, no es una ilusión. Dios nos lo ha mostrado a través de quienes han vivido en comunión con Él, que es real y que todos estamos llamados a ponerlo en práctica. Amén. Mi prójimo y amigo es quien yace abandonado, hambriento, pobre y sin sostén, de todos despreciado. Mi prójimo es quien triste va cargado de cadenas. Al asistirle en su dolor, se aliviarán sus penas. En Cristo enséñame a mostrar del cielo la alta suerte, a quien las puertas pisa ya del valle de la muerte. Que nunca olvide mi Señor que siendo tu adversario, al ver mi angustia y mi dolor, moriste en el Calvario. Confiamos en Jesucristo, plenamente humano, plenamente Dios. Creemos que Jesús proclamó el reinado de Dios, predicando buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, enseñando por medio de palabra y hechos, y bendiciendo a los niños, curando a los enfermos y sanando a los quebrantados de corazón, comiendo con los despreciados, perdonando a pecadores y llamando a todos a arrepentirse y creer en el Evangelio. Creemos que fue condenado injustamente por blasfemia y sedición, y que fue crucificado sufriendo la profundidad del dolor humano y dando su vida por los pecados del mundo. Creemos que Dios levantó a este Jesús de los muertos, vindicando su vida sin pecado, rompiendo el poder del pecado y del mal, rescatándonos de la muerte a la vida eterna. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tu perdón es anterior a cualquier iniciativa nuestra. Tu perdón es manifestación de tu amor incondicional.
Gracias porque perdonados y reconciliados contigo, podemos sentirnos reconciliados con nosotros mismos y con todos aquellos que nos rodean y conviven con nosotros. Gracias, Padre, porque esta experiencia de reconciliación abre nuestros ojos y nuestro corazón a la esperanza de un mundo nuevo, creación tuya y promesa para la humanidad. Y gracias por seguir dándonos fuerzas y ánimos para seguir trabajando por tu reino. Pero no todas las personas que nos rodean han vivido esta experiencia de perdón y siguen ancladas en sus conflictos y enfrentamientos, consumiendo tiempo, energías y vida en odios y rencores. Te pedimos por todos ellos. Te pedimos, Señor, que la fuerza de tu amor abra caminos para que puedan superar las enemistades y que con la experiencia del perdón se haga visible y real la victoria del amor sobre el odio, como nos mostró Jesús. Y terminamos este tiempo de acción de gracias y de intercesión uniéndonos en la oración que aprendimos de nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Gloria sea a Dios Padre Creador, que ofrece y preserva la vida en el mundo, que nos ama y nos sana. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo, Salvador del mundo, quien dio su vida y comparte nuestra vida, quien nos ama y nos sana. Gloria sea a Dios Espíritu Santo, guía y sustentador de la Iglesia, que esclarece el Evangelio para nosotros, que nos consuela y nos llena de gozo. Aleluya. Amén.